Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Que la misericordia y la gracia de Dios sea sobre sus vidas en esta hora del día que usted nos permite poder entrar a su hogar y poder compartir de las cosas maravillosas que Dios está haciendo. En esta mañana nos sentimos contentos porque tenemos la visita aquí en el set, ¿verdad? Nuestra hermana Eliani de Sorto, que es una bendición que nos acompañe. Hermana Eliani, bendiciones y bienvenida. Amén, gracias. Bueno, bendiciones, es un placer estar en este lugar y poder saludarles. Vamos a compartir realmente de lo que Dios ha hecho pues en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio. Amén. Gloria al Señor. La palabra del Señor nos habla y nos dice el salmista, envió su palabra y los sanó, dice, y los libró de su ruina. Algo maravilloso que uno puede experimentar en el Señor, no solamente es la sanidad espiritual, sino que también uno puede experimentar una sanidad emocional y física también. Amén. Y justo con respecto a este tema, pues vamos a estar conversando con nuestra hermana Eliani, que ella pues pasó por una situación muy difícil. Y quisiera, hermana Eliani, que usted nos compartiera de esto poderoso, de este trato de Dios, con su vida, en la cual pues usted experimentó una circunstancia muy difícil, en la cual pues nos gustaría que nos compartiera pues como qué fue lo que sucedió y qué fue lo que Dios hizo durante este tiempo. Cuéntenos. Sí, bien. Bueno, pues al año y medio de casado, pues salí embarazada. Y fui al médico, al ginecólogo, y me hicieron el ultrasonido y me dijeron que tenía un embarazo gemelar. Ajá. ¿Verdad? Pues el embarazo fue un embarazo normal, donde, bueno, no tuve alteraciones más que las normales de un embarazo. Sí. A pesar de que era un gemelar, de hecho ya era de alto riesgo, decían los médicos, pero se desarrolló durante la etapa de los 8 meses que duró el embarazo, muy bien. Yo trabajé normalmente sin ningún malestar más que los que originalmente del embarazo. Y bueno, a los 8 meses, pues tuve esa, podemos decir, situación difícil. Sí, recuerdo que fue un domingo que nosotros estábamos sirviendo en el Ministerio de Diaconado. Sí. En donde en nuestra iglesia pues servíamos en aquel momento las 3 jornadas. Sí. Y yo recuerdo que ese domingo pues bien cansada llegué a mi casa y yo no reparé en los movimientos del bebé. Porque, bueno, la doctora me había dicho de que las bebés estaban muy grandes y que ya iban a tener poco movimiento por el espacio. Sí. Y bueno, yo creo que por eso me confié. Yo recuerdo que llegué a mi casa cansada, me acosté el domingo. Y me levanté en la noche y yo me acuerdo que le dije a mi esposo, fíjate que siento que no se me mueven las bebés. Y él me dijo, no, me dice, no te preocupes, que de repente es lo que la doctora te dijo. Sí. Bueno, me acosté otra vez, pero ya preocupada porque 2 movimientos de 2 bebés de 8 meses, o sea, usted tiene que sentirlos. Y totalmente ya no sentía nada, me dormí. Al siguiente día igual me desperté bien de madrugada y no sé, para palpar los movimientos y no los sentía. Sí. Y pues empecé a sentir como contracciones en el útero, algo anormal porque no me había ocurrido. Y bueno, yo empecé a preocuparme y le dije a mi esposo, fíjate que no se me mueven y yo empecé a preocuparme y mi esposo se fue a trabajar y de repente yo me fui al seguro a las 8 de la mañana, me acuerdo, me fui sola y llegué al seguro. Y me dijeron, cuando me hicieron el primer evaluación, me dijeron, no señora, sus bebés están muertas. Wow. Así de un solo me lo dijeron. ¿Y cuál fue su reacción en ese momento, sobre todo de recibir esa noticia, como dicen, así de primas a primeras, pues como dicen,
sin haber, Sí. por ejemplo, prepararla antes de poder darle esa noticia. Sí, me dijeron, bueno, antes de que me dijeran las bebés están muertas, me regañaron. Y me dijeron, señora, pero es que usted es ignorante porque viene hasta esta hora. Si usted es la culpable porque no vino con tiempo. Y bueno, yo imagínense, con la regañada y con esa noticia fue terrible, o sea, Sí. y andaba sola. Yo recuerdo que yo salí de aquella sala porque inmediatamente me llevaron a otra sala para hacerme otro monitoreo con más detalle. Y yo, hermano, iba como en el aire. Yo ya realmente sentía como que yo no iba. Yo iba, imagínense, estábamos a la espera ya porque era ya un embarazo casi, ya estaba por terminar, Sí. porque los gemelares nacen antes que los embarazos normales. Sí. Y ya las bebés estaban en posición de parto. Sí. Entonces, nosotros estábamos con mi esposo súper emocionados, ¿verdad? Claro. De poder recibir esas dos bebés y que de repente le caiga le den una noticia de estas, es devastador. Yo recuerdo Sí. que yo no pensé más en nada más que salir corriendo de aquel lugar y Sí. yo sin nadie que me pudiera auxiliar, Sí, claro. pero aún en medio de ese momento yo pude ver la mano de Dios, Sí. el respaldo de Dios, porque yo lo que recuerdo fue que yo me puse a ver de ese tercer piso, yo miraba para abajo y yo creo que lo que deseaba era lanzarme de allá, ¿verdad? Porque yo sentía que no podía resistir aquella noticia. Ya. Y durante ese tiempo que usted estuvo en el hospital, ¿verdad? Cuéntenos, ¿qué fue lo que usted vivió? ¿Verdad? Porque usted nos comentaba que fue como una semana, ¿verdad? Sí. Que estuvo ahí en ese proceso. ¿Por qué fue que estuvo una semana en ese lugar? Bueno, yo ingresé un lunes a las 9 de la mañana y tuve el parto realmente hasta el sábado a las 2 de la mañana. Y durante todo ese tiempo, pues, los médicos me dijeron, no, tiene que tenerlo normal. Tiene que ser normal porque si le hacemos una cesárea va a costar que vuelva a tener otro hijo. Y bueno, no Sí, sé. sí. Entonces, pues realmente yo miraba a los médicos que ellos le daban, y en cierta ocasión dijeron que eran más importantes las personas que venían con sus bebés vivos que de repente estar luchando conmigo que ya estaban muertos. Sí. Pero realmente no podía, las bebés no podían bajar. Bueno, yo intenté naturalmente, como lo hace todo una mujer cuando va a tener, pero nunca bajaron las bebés, se quedaron arriba. Arriba le llaman ellos, como acá en el estómago se subieron porque ya en ese momento que yo llegué al seguro, una de las bebés tenía 2 días de muerta Sí. y la otra tenía 1 día de muerta, porque cuando nacieron ya tenía una 9 días de muerta y la otra tenía 7. Ajá. Entonces, no entiendo realmente por qué tanto tiempo ellos esperaron y me pusieron suero abortivo durante todo ese tiempo y tampoco el suero abortivo aceleraba las dilataciones. Sí, claro. Y después, al final, ellos decidieron hacerme cesárea, pero yo recuerdo que yo había caído ya como en ellos le llaman como infección, porque me dio una calentura que en mi vida nunca la había sentido. Y ellos empezaron a tirarme cobijas llenas de agua encima para Sí, que se me bajara claro. la La fiebre. Y lo que yo escuché de ellos fue que dijeron que no me podían hacer la cesárea porque me habían aplicado demasiada anestesia, perdón, anestesia, no, el suero abortivo, Ok, sí, sí. y eso pues iba a provocar de repente hasta la muerte. Entonces yo ya no podía, tenía el pulso bajo, tenía la presión baja, y bueno, se complicaba todo el panorama si ellos tomaban esa decisión de hacer la cesárea. Usted durante ese tiempo, ¿qué pensó usted? ¿Cuáles fueron sus pensamientos, su sentir precisamente en ese proceso? Bueno, y le contaré que Dios estuvo conmigo realmente cada momento desde que yo entré al seguro, porque sinceramente yo hubiese muerto en ese parto. Sí. Porque cuando a mí me dio esa infección, yo presencié la muerte
eh, o sea, como quien dice, la tuve como enfrente. Sí. Y yo recuerdo que yo estaba consciente, aún con esos dolores terribles, yo estaba consciente de que yo me podía morir. Y yo le decía al Señor, Dios, no me quiero morir todavía, yo estoy joven, mi Sí. esposo, y empezaba de repente, yo empecé, recuerdo, a orar y a orar y a orar, porque eran unos dolores que yo, hermano, en mi vida, yo creo que, no sé, los dolores cuando a uno le ponen el suero abortivo y así de acelerado como me lo aplicaron, es terrible. Y, y yo lo único que me acuerdo es que yo clamé a Dios ahí, cada momento que yo estuve con ese dolor terrible, yo creo que estaba ronca de orar y de decirle a Dios en mi mente, y de repente lo hacía también, lo expresaba, pero yo allí vi como Dios realmente tuvo cuidado de mí, porque si los médicos dijeron, esta doña se va, porque ya no le podemos hacer nada, no puede tenerlo, no tiene fuerza, Sí. la presión estaba baja. Sí. Entonces yo escuché, yo estaba consciente, entonces yo sabía que estaba como a A un un paso paso prácticamente. de morir. Sí. Aparte que vi muchas cosas que no voy a entrar en detalle Sí, porque claro. es un poco largo y sí realmente puedo decirles que la muerte en Cristo Jesús es rica. Sí. Porque yo pasé ese momento, o Sí. sea, yo lo viví y de repente era un momento en que yo le decía al Señor, Padre, ya no quiero regresar por el dolor que yo sentía. Ujú. Y cuando yo veía que yo me iba, yo sentía una paz increíble. Ujú. Entonces, por eso siempre vi la mano de Dios de mi lado. Así es, Por qué, eso- qué maravilloso eso. Sobre todo usted menciona algo y menciona la paz, ¿verdad? Y solo se me viene a la mente lo que el apóstol dice, ¿verdad? Que sorbida es la muerte en victoria, ¿verdad? O sea, dice que es fácil, ¿verdad? Que es fácil, ¿verdad? En victoria, y eso solamente cuando Cristo Jesús está en el corazón, ¿verdad? Y eso es algo grandioso, es algo maravilloso. Cuéntenos, ya cuando sucedió lo del parto, ese proceso, ¿verdad? Desde que usted da a luz hasta el momento pues que usted pues como tuvo que hacer pues la sepultura pues de estas dos bebés. ¿Qué fue lo que ocurrió durante ese tiempo? Fue bastante doloroso ese momento porque yo escuchaba a todas las madres que tenían a sus bebés y lloraban y de repente cuando yo pasé esta situación y yo nacieron y no pasó nada, pues no lloraron y lo que uno Claro, espera. claro. Y me acuerdo que yo caí en una crisis terrible porque yo empecé a gritar en la burra y los médicos me acuerdo que me decían, no las quiere ver, no las quiere ver, mire qué bonitas, mire qué grandes. Y yo me acuerdo que yo le dije que no las quería ver, yo empecé a gritar y a llorar y a llorar. O Claro, sea, de dolor. fue una experiencia súper devastadora. Sí. Y cuando yo estuve ya en el seguro, empezó la situación ya emocional más fuerte en mi vida porque la tristeza, de repente ya yo supe que, porque yo no fui al entierro, ¿verdad? Yo Ujú, quedé en claro. recuperación Sí. y supe cuando mi esposo la sacó, las bebés y las llevaron a enterrar y todo. Eso fue bastante doloroso. Y tuve que estar en el seguro cuando salí a mi casa, que ya me llevaron. Imagínense ustedes, nosotros no habíamos comprado casi nada para las bebés, pero sí mi esposo tenía algunas cosas compradas, pero no las habían Sí. llevado a la casa. Sí. Y fue llegar a la casa sola, sin ya la alegría, porque cuando uno está embarazado y peor de gemelares, o sea, esas caricias en la barriga son inevitables. Sí. ¿Verdad? Esos saltos y con el papá y todo, cuando él les hablaba, ya uno ya no tenía aquello, ¿verdad? Aquella tristeza terrible que podemos decir inundó nuestra casa, Ujú. ¿verdad? Y realmente allí yo pude tener el apoyo completamente
de mi esposo, ¿verdad? Qué bueno, sí. Que él estuvo ahí dándome palabras de aliento que son tan vitales en estos momentos. Y palabras de aliento con la palabra, Así porque es. realmente usted puede tener muchas palabras que le pueden dar de ánimo, pero si no van con el amparo de la palabra, van vacías. Y yo cuando las personas me decían muchas cosas para fortalecerme, yo decía en mi corazón, me las dice porque ella no está en este lugar, pero Sí. si estuvieras en mi lugar, no me las dirías, decía yo Sí. así. Pero sí, realmente eso me ayudó mucho para yo poder, sobrellevar, porque fue un tiempo largo el proceso de recuperación. de recuperación, Sí. ¿verdad? Entonces, también tuve el apoyo de la iglesia, ¿verdad? De la gente cercana a nosotros, que de alguna manera, pues, nos apoyaron tanto económicamente, porque cuando esas situaciones llegan y llegó y nosotros estábamos En un momento no muy difícil. bueno, sí. Pero Dios se manifiesta en esos momentos para Él mostrar que está con nosotros. Y realmente pudimos ver la mano de Dios también en la parte económica, cómo Dios fue de fiel y cómo también las personas estuvieron dándonos palabras de ánimo, inclusive hasta salir a pasear para que yo pudiera divagarme. Sí, qué interesante es ver esta situación de saber de que el hecho de que somos hijos de Dios no significa que uno no sienta, ¿verdad? Que uno no sufra. La Biblia y el Señor mismo lo dice, en el mundo tendremos aflicción. Y de repente pues esta situación vino a su vida. Pero ¿cuál fue el proceso que usted tuvo después de esta situación, ¿verdad? En el cual pues usted pudo decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que fue lo que usted hizo? ¿Clamó a Dios? ¿Buscó ayuda psicológica? O sea, ¿qué fue lo que usted hizo pues para poder ir superando pues este luto, ¿verdad? Este dolor, esta separación, pues una situación que fue traumática pues en todos los aspectos, por decirlo así. ¿Cuál fue ese proceso que usted llevó durante este tiempo? Bueno, realmente que a veces uno se pregunta, ¿por qué a mí me pasó eso? ¿Verdad? Y el ser humano es así. Y queremos empezar a cuestionar a Dios con nuestras preguntas. Pero realmente ahora, ya después de 8 años y medio, yo entiendo que Dios nos permite pasar algunas situaciones porque a veces estamos tan cómodos. Cuando todo está bien, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos salud, cuando venimos a la iglesia y servimos con gratitud porque todo está bien, pues uno realmente dice que busca de Dios. Pero en esos momentos de dificultad, de situación difícil, yo puedo entender ahora que Dios permitió eso porque Él quería que yo me acercara más a Él. Porque si yo le digo, pastor, yo busqué ayuda psicológica y me la ofrecieron en la iglesia, porque tenemos bastantes personas que apoyan, pero yo le dije a mi esposo, no, yo no voy a ir a un psicólogo porque yo sé que Dios permitió esto y Él me va a sacar de esto. Y me acuerdo que la hermana Vilma también me ofreció ella su apoyo. Y bueno, empecé, hermano, como dice, en esa situación, el primer mes fue difícil, yo no dormía. Y llegué a un momento de que sí tomé la decisión de tomar antidepresivos como por un mes para poder estabilizar mi sistema nervioso. Pero de ahí me los retiraron y yo recuerdo que mi esposo oraba, él me ministraba y todo, pero él se dormía porque tenía que ir a trabajar. Pero yo realmente quedaba sin dormir. Y yo sabía que no tenía otra opción más que ir a los pies del maestro. Y yo recuerdo que fue el tiempo donde yo más me acerqué a Dios. Bueno, desde ahí.
¿verdad? Qué Desde esa maravilloso. situación. Ajá, sí. Porque yo decía, Señor, usted tiene lo que yo necesito. Y no me voy a ir, y yo, Señor, voy a insistir. Y yo recordaba aquella historia de la mujer serofenicia, cuando ella intercedió por su hija. Y yo le decía, Señor, pero yo no soy, yo soy tu hija. Con la diferencia de que aquella mujer no era hija. Sí, exacto. Y me agarraba de esa palabra y yo empezaba a orar y empezaba a orar y empecé a meterme con Dios. Y yo le decía, Señor, usted me va a sacar de esto, porque era algo, o sea, era algo que yo sentía que no podía vivir con aquel luto, o sea, era un dolor Sí. en mi corazón terrible. Yo literalmente le decía a mi esposo, me duele mi corazón, siento que era un dolor terrible. Y cuando yo venía al Señor y él, mi esposo dormido, yo no sé ni cuánto tiempo estaba tirada en el baño, llorando a veces, llorando y llorando y orando y de todo. Sí. Y en todo ese tiempo, pues, aprendí realmente a sobrellevar, porque al inicio yo le comentaba que yo vine a la iglesia a los 40 días y muchas personas me dijeron, pero usted no parece que le ha pasado ese acontecimiento. Pero la fuerza realmente de Dios en mi vida. Así es. Pero solo yo sabía cómo es. yo lidiaba todas las noches y cómo Dios estuvo realmente conmigo, ¿verdad? Y fue un año, quizás un año, un poco más de un año, que yo estuve con esa situación y realmente nadie más me ayudó así, digamos, a sanar esa herida, a sanar mi corazón, a poder entender, porque no solamente estaba el hecho de haber perdido a las bebés, sino la culpa dentro de mi vida. Porque cuando yo fui al seguro me dijeron, usted fue la culpable. Sí. Entonces, aquellas voces venían a mi mente todas las noches y yo lloraba. Y también empecé a resentirme con Dios. Sí. Y empecé a decir, Señor, Padre, pero usted no estuvo allí. Ajá. Y empecé a cuestionar a Dios. Y yo recuerdo que cierta vez llorando, yo estaba en llanto y hablando en lenguas y orando. Y yo entendí en cierto momento que el Señor casi me dijo, bueno, pues fue mi voluntad. Y nosotros debemos de entender una cosa, que todo lo que sucede en nuestras vidas es para bien. Así es. Y Dios Él es soberano. O sea, Él hace lo que Él quiere. Nosotros no podemos ordenarle lo que Él va a hacer. Y fue ahí cuando Dios empezó realmente a trabajar en mí. Qué maravilloso esto. Puedo percibir realmente que esto produjo un crecimiento en su vida, un crecimiento espiritual, ¿verdad? Y sobre todo se me venía a mi mente lo que habla Romanos, lo que usted mencionaba, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Alguien podría decir que de repente un televidente nos dice, pero eso ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo es posible que experimentar una situación de esta va a producir un bien? Es difícil y es tremendo saber que uno tiene un conflicto interior. Y qué maravilloso ver la mano de Dios actuando en su vida, trayendo restauración, ¿verdad? Que me imagino que pues su relación ahora, su convicción en Dios es diferente, pues, y saber pues que la historia no quedó ahí, ¿verdad? Sino que ahora usted pues tiene una hija, ¿verdad? Que ¿cuántos años tiene ya? Tiene 5 ya. 5 años, ¿verdad? Hermosa la niña. Qué maravilloso eso, saber de que Dios permite, pues, como dicen estas tormentas, ¿verdad? Porque son tormentas, los desiertos, para poder experimentar la gracia y poder crecer. ¿Cuál sería su consejo, hermana Eliani, a mujeres que de repente han experimentado esta situación en su vida? Y bueno, de esto fue 8 años, ¿verdad? Fue un año que fue difícil, pero hemos visto pues cómo Dios restauró su vida. Amén. Como Dios restauró su vida, usted volvió, pues, como dicen, pues, a continuar, pues, luchando,
ahora pues tiene una hija, la cual pues es una alegría en su hogar, y poder servir al Señor pues con mayor convicción, la mayor convicción y mayor agradecimiento. ¿Qué le aconsejaría usted a las mujeres que de repente han experimentado una situación de esta y sienten que es algo que no lo pueden superar? ¿Qué les aconseja usted? Bueno, realmente que, como yo ya mencionaba hace un momento, es una situación bastante difícil de superar y que humanamente yo creo que uno, sin la fuerza de Dios, es bien difícil salir adelante. Yo ya he tenido la oportunidad de poder hablar con algunas personas que han estado en esta situación y no logran salir de esto. Y realmente es porque, pues, nosotros debemos de saber que fuera de Dios, nosotros no tenemos a dónde ir. Y que Él es el que nos consuela, pues, porque realmente el que consoló, el que estuvo conmigo, el que me pudo dar paz en medio, como decía el pastor, de esa tormenta, fue Él. Y yo en esta hora yo les puedo decir que Dios es capaz. Así es. Que si Él lo hizo conmigo, Él lo puede hacer con cualquier persona que abra su corazón a Dios. Porque realmente si yo me hubiese quedado con el resentimiento con Dios y no hubiese permitido que Dios realmente actuara en mi vida y que por medio de su consejo, de su palabra, porque yo me refugiaba también en la palabra, esa palabra que me daba ánimo y me fortalecía, que es Dios mismo hablándonos a nosotros, entonces yo no hubiera salido de eso, pero yo entendí que yo no tenía otra persona que me pudiera ayudar más que Él. Y si usted está pasando en este momento, yo le animo a que usted le diga al Señor y le entregue esa situación y le entregue ese dolor y le entregue esas heridas y le entregue ese duelo y que le diga, Señor, aquí estoy, yo sé que tú puedes hacerlo, yo sé que tú puedes subsanar toda herida y usted crea que Dios es capaz de poder ayudarle, porque si lo hizo conmigo, lo hará también con usted. Qué maravilloso saber, amados televidentes, de que tenemos un Dios que es real, un Dios que opera en medio de la circunstancia difícil, pero Él solo nos pide una cosa nada más, y es creer, es tener fe. En esta hora del día que usted nos está viendo, y si usted ha estado viviendo esta situación, ¿verdad?, que nuestra hermana Eliani acaba de compartir, y el mismo Dios que sanó su corazón, que restauró su vida, Él también es capaz de poder restaurarle a usted en esta hora. Solamente disponga su corazón en esta hora. Vamos a orar por usted. Vamos a elevar una oración, unas palabras de oración, las cuales pues, si usted las hace con la fe puesta en Jesús, puesta en el autor y consumador de nuestra fe. La Biblia nos habla y nos dice, al que cree, todo le es posible. Y si usted en esta hora usted cree, Dios puede sanar esa herida. Ya sea que de repente fue que usted tuvo una pérdida de un hijo pues durante un embarazo, o de repente usted ha perdido un hijo pues siendo ya, teniendo más edad, siendo un niño, siendo un adolescente, un joven, y usted siente ese dolor como madre en su corazón. Déjeme decirle que Dios es el único. Dios es el único que puede traer la paz, que puede traer la seguridad a su corazón. Así que ahí donde usted está, vamos a elevar una oración para que usted pues reciba de parte de Dios esa sanidad en su corazón, en su alma, en su área espiritual, en la cual pues sabemos que Dios actuará porque Dios es real. Así que vamos a orar en esta hora. Padre, que estás en los cielos, te agradecemos, Señor. Oh Dios, por cada televidente, por cada mujer que ha estado viendo este programa y que ha experimentado esta situación terrible en su vida. Pero Señor, tú eres el Dios de lo imposible.
Tú eres el Dios que restaura. Tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos, Padre. Y ese poder de restauración, Señor, tú operas en estos corazones en este preciso momento, Padre. Enviamos esa palabra de consuelo, esa palabra de sanidad en esta hora. Y declaramos en este momento que tu sanidad, oh Dios, que hay mujeres en este momento que están siendo tocadas por el poder de Dios, que ese luto es quitado de ellas. En este momento a ti, mujer, a ti te digo en el nombre de Jesús, el Señor sana tu corazón y saca ese dolor de tu corazón en esta hora y recibes la sanidad y la paz que sobrepasa todo entendimiento que el Señor te está dando en este momento, y Él te da una nueva perspectiva de tu vida, en la cual tú puedes seguir adelante y tú puedes hacer grandes cosas en el Señor. Oramos esto en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Agradecemos al Señor pues por su atención durante este tiempo. Hermana Eliani, créanme, ha sido un tiempo maravilloso que hemos podido compartir. Nos da gozo, ¿verdad?, poder escuchar lo que Dios está haciendo. Y Dios quiere hacer, no solamente lo hizo en usted, sino que lo hará también en muchos de nuestros televidentes, ¿verdad? Así que le deseamos a usted que tenga un buen día, que Dios le bendiga, Dios le guarde, y será hasta el próximo programa Al que cree. Que Dios le bendiga. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible